Hoy en Momento Político estuvimos en conversación con el doctor en Derecho Internacional, Pablo Garay, y estuvimos hablando con el conflicto bélico entre Pakistán e India. ¿Lo escuchamos? Mucha gente se enteró ayer, quizás el evening, a la noche, o la tarde, como le dicen los americanos, el evening, es decir, entre las 7 y las 9, aunque esto ya había tenido un presagio sobre el día 20 aproximadamente del mes pasado por los atentados que hubo de parte de Pakistán hacia la India. Y no son nuevos, ellos tuvieron un atentado, es decir, violaron un tratado que ya lo venían desobedeciendo durante mucho tiempo y tuvieron grandes problemas. El problema de ellos es básicamente una región que se llama la Kashmir, que queda al norte de la India. Y ese lugar siempre fue conflictivo, inclusive desde tiempos antiguos, cuando era la época de los imperios. Costó mucho definir quién lo gobernaba. Recordemos a Alejandro Magno con sus campañas, tiempo atrás. Siempre fue conflictivo y siempre fueron culturas conflictivas y contrapuestas entre sí. Después tuvieron un gran problema con una guerra y ellos firman un cese a la guerra, un armisticio termina en el 71 y firman en el 72. Y es un tratado por el cual ellos pierden Bangladesh. Bangladesh, que hoy es un país, lo pierde Pakistán, porque era el Pakistán del Oriente, Pakistán Oriental. Ellos pierden por este tratado y además aseguran que no van a cometer ningún tipo de agresión, que por supuesto nunca cumplieron porque continuaron después con las agresiones constantemente. Nosotros tenemos aproximadamente registrados en derecho internacional 8 atentados de gravedad y después otros atentados menores. Recordemos que ellos tuvieron grandes problemas en el 84, que se derivó en una guerra. Después tuvieron otros problemas en el 99, tuvieron atentados en el 2001, en el 2002, 2003, en el 2005, en el 2006, en el 2008. El atentado más grave que recuerda el Occidente, si bien son todos graves, pero que han llegado a tener envergadura, fueron del 2002, del templo Taj Mahal, que es un templo muy conocido, y después del 2008, que fue un atentado que se llama multiespacios, un atentado de distintos lugares como cafés, restaurantes, aeropuertos, lugares de concentración de gente, de turistas, y el famoso hotel Taj Mahal Palace, que queda en Mumbai, que en castellano creo que se pronuncia Mumbai, que queda sobre la parte occidental del país, y lo atacaron. Y esto llevó a que una productora muy conocida dentro de este gran país, India, que se llama Zeta EE, que se escribe Z de cebra, EE, ellos llevaron adelante unas miniseries muy exitosas sobre los atentados del 2008 y los atentados del 2002. También existe algo que se llama, ellos le llaman 26/11, los atentados del 26/11, el 26 de noviembre. Y también hay películas en esta red famosa llamada no sé si se puede nombrar. Sí, por supuesto, adelante, Pablo. Netflix. Bueno, existe algo bastante interesante, que es una de tantas ofertas que tiene esa cadena, que es sobre los atentados del 26/11. Solo disponibles, todo este material está solo disponible en idioma tamil, urdu, que es tamil es el idioma más utilizado en la India. Urdu es el idioma bastante utilizado en una parte de India y Pakistán, y con algunos subtítulos en inglés. No hay otra manera de obtener este material. Por supuesto que el que no habla el idioma y no comprende el idioma no lo va a poder comprender a toda esta miniserie, esta película. Es un cortometraje, otros lanzamientos son de 2 horas 20, que tampoco es distante a lo que es un film, ¿no? Pero es bastante interesante. También la cuestión de Pakistán, ellos en el derecho internacional, o lo que hace como dicen mucho, a las leyes y a la regulación, el tratado se firma en 1972, pero básicamente Pakistán lo que hizo durante todo el mes pasado fue denunciar el tratado, es decir, dijeron públicamente que no van a respetar el tratado, entonces atacaron. O sea, no el ejército formal, pero terroristas que responden a ellos.
Y ahora la India se encuentra en una situación en donde ya no tiene ese corset del tratado, ya no tiene que respetar el alto al fuego de 1972, ya no tiene esas obligaciones. Entonces realizaron este ataque, que es un ataque que según ellos dicen que no es en escalada, no es un ataque de alto vuelo, pero es un ataque muy incisivo y muy quirúrgico, muy especial, para demostrar la retaliation, que es una norma en derecho internacional, que es decir, es contestación a un ataque previo. Después de esto, ellos van a ejercer el derecho al silencio y a esperar un buen tiempo para ver qué hace Pakistán. De todos modos, por cómo está el panorama, son dos potencias nucleares, las dos tienen armas nucleares muy importantes, pero yo creo que ninguno tiene la decisión de llevar esto a una guerra nuclear. Van a tener tires y aflojes, pero nada más. Claro, por ahí se entiende eso, ¿no? ¿En dónde va a determinar este tipo de ataque de India a Pakistán? Ahora India, por lo que entiendo, para que entienda por ahí la audiencia del otro lado, va a esperar que va a ser Pakistán. Claro, fue retaliation, es decir, contestación sobre los atentados del mes pasado. Y ahora atacaron y van a esperar. Este conflicto bélico, ¿cuál sería el impacto a nivel mundial, lo que estamos viendo hoy en día? Un impacto que hoy lo pensaba a la mañana mientras analizaba esto, porque también he escuchado y he estudiado bastante de un libro que conseguí en un lugar que queda en la San Martín, que es una librería con café, que es muy conocida. Ah, sí, sí. Bueno, hay un libro que llegó recientemente sobre la vida de Saddam Hussein, contada por quien era el traductor, con la gran diferencia de Argentina, yo creo que le faltan años a toda Latinoamérica, porque una persona que lo vi en Bagdad, cuando viví en Bagdad, una persona que tiene que trabajar de traductor tiene la gran obligación de hablar árabe y escribirlo a la perfección, hablar inglés y escribirlo a la perfección, hablar francés y escribirlo a la perfección, y tener algún otro idioma que sea útil, porque la persona puede ser llamada en cualquier momento. Además que tiene normas de protocolo, normas de etiqueta, debe saberse vestir, debe saberse... no vestir como que él fuera el funcionario, simplemente amoldarse a la reunión o amoldarse al trato. Y eso nos muestra algo que descubrí varias cuestiones, que cuando un país que negoció y tuvo tratos con la Unión Soviética y negoció y tuvo tratos, en el caso de Irak, con Estados Unidos durante mucho tiempo y con Gran Bretaña, y después termina siendo como en la política le dicen, alguien que cambia de bando constantemente y trató con todos y después volcó su dinero al terrorismo. No olvidemos que durante los 70 Irak fomentaba y sostenía el terrorismo, y también en 1980 la famosa toma de la embajada de Londres, que fue sustentada y apoyada por Irak, y la embajada de Irán en Londres. Y ellos llegó un momento en donde se quedaron sin amigos, sin aliados, y habiendo negociado con todos los espacios, como le dicen, pasó por todo. O sea, nadie terminó confiando en él después, ¿no? Claro, porque haber pasado por todos los espacios, sí. Y después habiéndose dedicado al terrorismo y habiendo destinado fondos, quedó sin amigos. ¿Y qué le sucedió en 1991 en la guerra del Golfo? Quedaron solos. Sí. Todos los países fueron en coalición. Entonces Pakistán hoy está en una situación que consideramos, con el buffet hablando anoche, bastante... Muy parecida es la situación de Pakistán hoy en día. Sí, tiene cuestiones similares, tiene elementos similares, porque Pakistán tuvieron el apoyo de Estados Unidos durante mucho tiempo, cuando existía el famoso ente Unión Soviética, y la Unión Soviética tenía una posición un poco expansionista, pero tenía más que nada una posición de tener desarrollos de posiciones bélicas. Por eso buscaba países aliados, aunque sean distantes, pero aliados. Y ellos tenían una idea de avanzar sobre lo que es la Unión Euroasiática, distintos países, distintos focos. Entonces Estados Unidos buscó un aliado, Pakistán. Y Pakistán dijo, no hay ningún problema, vamos a hacer tratados y vamos a ser aliados. Después de esa amistad, amor, se terminó el amor. Y bueno, terminan buscando cierto apoyo con lo que hoy es Rusia, por armamentos, por
distintos apoyos, no logísticos porque Rusia no se involucra militarmente con Pakistán, ni tampoco China, simplemente hacen negocios. Ellos le venden armas porque Pakistán hoy dispone de dinero, de dólares, y ellos dijeron, donde hay dólares... Bueno, las voluntades, ¿no? Claro, donde hay dólares se cambian las voluntades. Entonces sí les venden a Pakistán, le venden, pero no se involucran militarmente, tampoco son amigos. Entonces Pakistán se está quedando en una situación de no tener aliados, habiendo pasado por muchos espacios. Claro, Pakistán hoy en día a buscar un apoyo internacional estaría solo en... Claro, porque pasó por muchos espacios y es como que ya conocen lo que es Pakistán y se volcó al terrorismo y sustentó y apoyó al terrorismo. Y hoy veamos también lo que hablamos en esta columna en diciembre, hace unos meses. La India está integrando un grupo muy fuerte llamado el BRICS. Claro, sí. Entonces, ¿quién es más importante para el mundo, para el comercio mundial? ¿Alguien que está en el BRICS o alguien que está apostando al terrorismo solo? No, por supuesto que el BRICS hoy en día, ¿no? Claro, o alguien que está solo apoyando al terrorismo y que quieren ser dictadores. Y bueno, ellos tienen otro gran problema. Uno es que de a poco se van quedando solos. La India está en el BRICS y la Unión Euroasiática es una unión en parte militar. Y ellos no están cerca de la Unión Euroasiática, tampoco están cerca del BRICS, y tenían de aliado Estados Unidos, y nosotros tenemos, lo vimos en la captura de hoy, que ya la producción la tiene, quienes se están abrazando y dando la mano. Vladimir Putin y Donald Trump. Entonces, ¿con quién va a ir a hablar Pakistán? Bueno, en este sentido sí estamos viendo acá las fotos que nos envía el doctor Pablo Garay y se están dando la mano efectivamente el presidente de los Estados Unidos como es Donald Trump y Putin, ¿no? Que es justamente el presidente de Rusia. Bueno, mantienen diálogos y por otro lado eso es por un sector. Ellos tienen uno de los grandes problemas. El otro sector con el que quería cerrar la conversación es que ellos tienen un tratado que se llama el Tratado del Agua y ellos dependen, su provisión de agua depende de la India, es decir que el grifo lo maneja la India y donde la India tome la decisión de cerrar el grifo se van a quedar sin agua. Bueno, nosotros hasta acá llegamos con la columna en Derecho Internacional en la voz del doctor Pablo Garay. Muchas gracias, Pablo. Hasta la semana que viene. Bueno, ha sido un gusto, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Hasta luego.